Para el proyecto número 5 se realizará una maqueta volumétrica en base a la casa Schroeder, realizada por el arquitecto Gehry, cual fue una obra icónica de la influencia neoplasticista. Para esto, jóvenes, ustedes deberán realizar una investigación acerca del concepto, en dónde se realizó, los planos, tanto en planta, cuántas plantas tiene, la volumetría, cuántas fachadas tiene, cuáles materiales fueron los que se realizaron para la construcción de la casa, cuáles son los colores que se van a implementar, y en base a toda esa investigación ustedes deberán planificar qué materiales pueden utilizar, los cuales posteriormente en el video se explicarán unos tips. Para la base de una maqueta de presentación podemos optar a este material que es acrílico. Pueden ustedes utilizar transparente, este que es acrílico negro o acrílico lechoso, que es de color blanco, y también hay en diversidades de colores, pero para una base de maqueta de presentación podemos escoger cualquiera de los tres. ¿Por qué este tipo de material? Para esta tipología de maqueta de presentación, por lo mismo tenemos que tener calidad en cada uno de los materiales, no únicamente los de ambientación, de modelo principal, sino que también la base tiene que concordar con el tipo de tipología de este proyecto. Para conformar la base con el material acrílico necesitamos usar soldadura para poder pegar acrílico con acrílico. Los cortes se pueden hacer con una cuchilla de acrílico o se pueden hacer con una cortadora láser. ¿Cómo se coloca? Con una jeringa se vierte la soldadura y con cuidado se vierte en todo el contorno donde nosotros necesitamos hacer el pegado y colocarlo, y en pocos segundos se solda. Acá podemos ver cuál es el cambio del uso de material. Esta maqueta que ya se había realizado de la pieza isométrica, como es una maqueta conceptual, una demostrativa, el material que se utilizó en la base tiene textura. Y al momento de pintar, pues se oculta el color, pero la textura se sigue exponiendo. En cambio, si vamos a presentar un modelo de tipología de presentación, la calidad debe de cambiar. Entonces, así es como vamos a seleccionar las bases de las maquetas, dependiendo de su tipología. Al colocar este tipo de material, o este que es exactamente lo mismo que es acrílico, o este otro acrílico, hay otra variación que podemos utilizar, que es material PVC. El PVC lo podemos utilizar en color blanco o lo podríamos pintar y obtener un acabado en color negro. Otra opción es poder optar a la espuma laminada color negro o color blanco, según como nosotros necesitemos la base. Analizamos las plantas. Después de haberlas investigado, se pueden sacar a proporción. Van a encontrar que en algunos planos en su investigación aparece la escala gráfica. La escala gráfica es otro medidor que podemos tener para sacar medidas de referencia. Lo que me está indicando acá es de que este de acá es el punto 0
y al finalizar el recuadro tiene 2 metros. Eso quiere decir que a la mitad tenemos 1 metro. Y esta va a ser mi referencia de medida para identificar cada una de las medidas que tenemos en planta. En la segunda planta encontrarán balcones y aleros. Todos estos elementos se deben de representar porque forman parte del exterior del volumen. Otro punto interesante es de que el muro perimetral o colindante con otra propiedad no está a 90 grados, sino que tiene una variación angular. Esta variación también se debe de representar. Y entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Esta es la fachada principal y estas son las laterales. Entonces, la fachada principal sí está a 90 grados. La posterior, no. Para realizar la base de la maqueta, hay 2 formas de poderlo hacer según cuál es la finalidad de la maqueta. Cuando es un modelo volumétrico, podemos imprimir la planta y sobre este poder montar todo el perímetro. ¿Por qué es factible hacerlo así? Porque únicamente vamos a levantar los muros de perímetro, o sea, es decir, al contorno, y no se va a desmontar, no se va a ver todos estos detalles que están impresos en esta planta. Ahora, el hacerlo así únicamente es recomendable para maquetas desmontables porque solo trazamos muros. En este caso solo están los perimetrales, pero también pudiéramos trazar los internos. Y eso nos da la oportunidad a hacer detalles de textura en piso. Por eso es de que esta forma es para desmontables y esta para únicamente volumétricas. Esta es la que se tendría que utilizar y es más fácil, es más práctico el realizarlo de esta manera. El modelo de la casa Schroeder tiene 2 tipos de muros. Tiene un muro blanco y tiene un muro gris. Para el blanco podemos utilizar espuma laminada. Si ustedes miden el grosor de la espuma laminada, coincide con los grosores que tenemos en los muros blancos. Hay que verificar cuáles son los blancos y cuáles son los grises. El muro que yo tengo trazado acá es esta parte de acá. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando este muro perimetral tiene un ángulo a 90 grados para terminar de conformarlo? No lo corten donde termina, sino que háganle una pequeña entrada, tal vez no todo el muro, pero sí una pequeña entrada para que no les cueste unir el otro muro y poder colocar el siguiente piso. En este caso, la espuma laminada la corté con la cuchilla a 45 grados y tengo el corte limpio para poder ensamblar con el siguiente cartón. Ahora, en esta sección donde se realiza este doblez, este muro de acá, lo que hice fue que con la cuchilla de 45 la coloqué a cierta profundidad para únicamente cortar la espuma laminada y no el papel.
Y este es el resultado. ¿Para qué? Para poderla doblar y que quede internamente de esta forma y externamente así. Entonces vamos a tener un corte que no se va a ver, únicamente el doblez, para que quede de esta forma. Para poder representar los otros muros en la vivienda que son de color gris, podemos utilizar este tipo de cartón, que es cartón presentación, porque tiene color y una ligera textura que nos va a ayudar a representar los muros grises. Para la ventanería, los vidrios, utilizaremos acetato. Los acetatos hay de diferentes formas, colores también. Podemos encontrar este que es nevado, que se llama nevado porque tiene una ligera textura, pero es transparente. Hay otros que son ahumados, semejante a un color café claro. Hay otros que son grisáceos, pero el que tiene de ventanería la casa Schroeder es transparente, entonces tenemos que representarlo de esta forma, con un transparente. Hay otros que tienen una textura angular, entonces puede ser de esta textura o una textura angular. Para el material de ventanería, los marcos de las ventanas y los marcos de las puertas, podemos utilizar este material que es PVC por el grosor, pero la representación de la casa Schroeder lo tiene de color negro, entonces lo podemos pintar con spray negro mate y este es su acabado. Tiene un ligero brillo, pero se ve de que el brillo es natural del material y siempre se sigue viendo como negro mate. Esta es una opción, o bien poderlo realizar con cartón presentación negro y poderlo pintar para poder obtener un brillo. Pero recordemos que según el material va a tener esa tonalidad brillosa. Por eso es de que se recomienda utilizar para este tipo de presentación en maqueta el PVC. Después de haberlo pintado, el área que nosotros necesitamos tanto de ambas caras como de los grosores, ya procedemos a realizar los trazos para conformar los marcos de las ventanas, y no es de que vayamos a realizar tira por tira, sino que hacemos el marco, dibujamos la ventana, trazamos internamente la ventana y con el bisturí poderlo cortar y extraer ese espacio de la ventana donde vamos a colocar el acetato. Nunca coloquen en una maqueta de presentación el fondo negro y peguen al acetato, porque eso no es presentable. Después de haber presentado todos los materiales junto con sus recomendaciones, ahora es el turno de ustedes para poder elaborar la maqueta volumétrica. Recordemos que ya tenemos la conceptualización, todo el aprendizaje de texturas, la conformación de la base, con las opciones del tipo de presentación para la maqueta volumétrica, que es de presentación con esa variante, los diferentes materiales, las texturas, los cortes, el ensamblaje, los tipos de trazo. Entonces ahora tendremos el tiempo para realizar la maqueta y tener un buen producto.